Bien, vamos entonces con este segundo video acerca de los desafíos actuales que tienen el diseño organizacional con respecto a las organizaciones actuales. Estas organizaciones actuales, que son organizaciones virtuales o de red, hay un desafío importante en cuanto al diseño estructural que enfrentan justamente los gerentes, que es, bueno, cómo mantener a esta gente tan dispersa con diferentes criterios que están dispersos, bueno, cómo unirlo y cómo coordinar este tipo de vínculos o este tipo de estructuras que se enfrenta a la organización hoy en día. En cuanto a estos desafíos actuales del diseño organizacional, podemos decir que, a mi criterio, tenemos que primero que las organizaciones son aquellas organizaciones que aprenden. Tenemos que ver que las empresas son aquellas las que se desarrollan como un gran desafío. Organizaciones que deben o deberán adaptarse. Empresas que sean sustentables en el tiempo y organizaciones que en red aprenden. Aquí vemos cómo, por ejemplo, los elementos de la estructura organizacional que habíamos visto en la clase anterior, es importante justamente ponerlos en la balanza y romperlos justamente para ver cómo adecuarlos a un nuevo desafío, a un nuevo reto que tiene la gerencia. Es allí que los conceptos y elementos de centralización y descentralización que eran tenidos en cuenta para la elaboración justamente de una estructura organizativa, deberán tal vez adaptarse, justamente adaptarse a estos contextos eh, que eran eh, variables, inciertos, eh, complejos. Bueno, hay que tener en cuenta justamente estos contextos y cómo se va a adaptar la organización a estos nuevos contextos, a este nuevo reto. También, por ejemplo, el tema, el elemento de la departamentalización de las cadenas de mando. Esto es un tema que hay que actualizar los roles, los cargos, las funciones. Habrá que modelar cada tarea, cada diseño y replantearse si es necesario justamente que se estén realizando de esa manera. Hay que rediseñar las relaciones, los informes, los tipos de relaciones. Bueno, también justamente la extensión del control, la especialización, el grado de normatización, de formalización, será un tema que deberá reestructurarse y replantearse. Habrá que hacer nuevamente una planeación de los talentos de los colaboradores, replantear y armar estos talentos con los planes de carrera en la organización, determinar justamente los elementos de toda la movilidad interna que será necesario justamente establecer en este rediseño organizacional. Justamente hay que adaptar a la organización que esté la organización preparada para los nuevos cambios que tendrá que afrontar. Es importante justamente que la empresa implemente esta nueva estructura y que la nueva forma estructural tenga un estilo de sensibilidad y de gestión en cuanto al cambio. Entonces, el desafío de este importante diseño organizacional y estructural es ayudar a los empleados a desempeñar su trabajo de una manera eficiente y eficaz. Hay que tener en cuenta el factor humano porque, como decía Senge, una empresa cambia si los individuos y los empleados cambian dentro de la estructura organizacional. Mantener a los empleados comunicados, entonces las estructuras tienen que permitir justamente la posibilidad de que estos empleados aprendan entre sí, se comuniquen entre sí y formen un elemento de aprender en redes organizacionales. Construir, obviamente, una organización que pueda aprender y aplicar lo aprendido a nuevas generaciones dentro de la institución. Manejar justamente los problemas también estructurales y globales. Construcción de una organización que aprende. Bueno, los empleados continuamente adquieren y comparten nuevos conocimientos y aplican dichos conocimientos en la toma de decisiones al realizar un trabajo.
Los implicados de toda la organización, de todas las especialidades funcionales o incluso de distintos niveles organizacionales, deben compartir información y colaborar en actividades laborales. Se requieren que todas esas barreras estructurales y físicas sean mínimas. Debido a la necesidad de colaboración, los equipos de trabajo con autoridad tienden a ser una característica importante del diseño estructural en una organización que aprende. Hay muy poca necesidad de jefes para dirigir y controlar. En su lugar, los gerentes están como facilitadores, están como unidades de apoyo y para defender justamente el trabajo de los colaboradores. Una organización que aprende se caracteriza porque es un sistema de organización que aprende como un todo, casi como si la organización fuese un único cerebro. Es una organización inteligente, como lo conceptualiza Peter Senge. El aprendizaje es un proceso continuo que, utilizando estratégicamente, se integra en el trabajo y es justamente paralelo a este. La atención se centra en la creatividad y en el aprendizaje generativo. Se cree que el pensamiento sistémico es fundamental. Las personas disponen de un acceso continuo a la información y a los recursos de datos que son importantes en el éxito de la compañía. El clima es importante, tiene que existir un clima de estímulo, de motivación, donde se premie justamente al que aprende a pesar de que se equivoque y el aprendizaje se premie también el aprendizaje grupal y no solamente el aprendizaje individual. Las organizaciones que aprenden se caracterizan porque los empleados son innovadores, con mucho contacto dentro y fuera de la organización. La organización se compromete con el cambio y considera que las sorpresas y los fracasos imprevistos constituyen oportunidades para aprender. La organización es muy ágil, es flexible. La mayoría de las actividades de la organización se caracterizan por aspirar a metas elevadas, reflexionar y luego conceptualizar. Las competencias esenciales adecuadamente desarrolladas sirven como rampas de lanzamiento de nuevos productos y servicios. Las competencias esenciales adecuadamente desarrolladas sirven como rampas de lanzamiento de nuevos productos y servicios. Entonces es importante señalar este último punto porque es importante desarrollar justamente las capacidades de las personas porque son las personas las que desarrollan procesos y las que confeccionan y elaboran productos. Manejo de los problemas estructurales globales. Aquí tenemos que entender que el problema de la necesidad de formalizar, burocratizar, estandarizar muchas veces las unidades en un organigrama dependen a veces de países que tienen economías menos desarrolladas. O sea, mientras menos desarrollado sea un país, se requieren sistemas tendientes más a la normatización, formalización, más con estructuras más mecanicistas, más endurecidos los procesos, que es difícil a veces a la adaptación o justamente a esta traslación hacia nuevos modelos estructurales. Y justamente en países que son más desarrollados económicamente, justamente la necesidad de formalización de reglas es menor. Obviamente que tenemos una necesidad de operar en las organizaciones hacia la virtualidad. Desde allí es importante que los empleados, los colaboradores dispongan de dispositivos portátiles, acceso en las redes de intranet o de internet, que posibiliten acceder al teletrabajo en cualquier tiempo y en cualquier lugar. Así los empleados pueden tener videoconferencias o poder tener relaciones o trabajar cómodamente disponiendo de plataformas funcionales en la nube. El problema más importante a tener en cuenta con respecto a esta modalidad justamente son los elementos de seguridad en los sistemas. Entonces vemos que se hace un replanteo en el diseño organizacional hacia un nuevo tipo de estructuras ya no taylorianas o ya sean lineales, funcionales, matriciales, sino que las estructuras ya no son con límites establecidos, es una estructura que no están definidas, no están restringidas por límites artificiales, verticales o externos. En realidad las organizaciones virtuales o en red son un ejemplo de estructuras que no tienen límites, o sea, se organizan y se diseñan de alguna manera como la necesidad
lo impone en función de tratar de cumplir justamente con la prestación de ese servicio o con la provisión del producto que se está acercando a los clientes. Es así que tenemos estructuras de red, estructuras virtuales, estructuras de trébol. Así tenemos, por ejemplo, las estructuras de red, en donde este tipo de modelos, diríamos que es un estilo de sistema de estructuras virtuales, es una estructura organizativa que permite un entrelazamiento de responsabilidades y conocimiento entre varias empresas, las cuales se unen para el logro de objetivo puntual, de un objetivo común y que están coordinadas por un nodo o por un responsable central que permite justamente el desarrollo del cumplimiento del objetivo. Las estructuras virtuales aplicadas a organizaciones virtuales, la organización virtual o también llamada la organización en red se basa en la contratación de empresas independientes para realizar aquellas actividades en las cuales son mejores asociándose a una red que actúa como una sola empresa. Entonces aquí vemos cómo la empresa se ve en la necesidad de vincularse con otras para cumplir objetivos. O sea, el entendimiento, el paradigma de ser socios con otro y de cumplir todos como colaborador hacia un determinado objetivo. Tienen como objetivo principal la flexibilidad y son muy parecidas a las organizaciones en trébol y en red. Son organizaciones orientadas al mercado y que se configuran como un conjunto de cadenas de valor que están relacionadas entre proveedores, clientes, competidores y otras organizaciones y la propia empresa. Entonces vemos que la empresa virtual posee varios elementos, entre ellos como fundamental la comunicación, el teletrabajo, la tecnología. Son importantes los valores humanos, sin los cuales no se puede lograr la coordinación entre los diferentes nodos o sistemas. Son importantes justamente los hardware y las redes, pero también es importante la comercialización en Internet y la logística. Bueno, hay diferentes modelos estructurales y ejemplos de estos sistemas de red son Amazon, Google, Facebook, Microsoft, Apple y Oracle. Nos vemos la próxima semana. Dios te bendiga.